Bienvenidos a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes por el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de dicha iglesia. Esta es la primera reflexión del año 2023. Así que para todos los que escucharán este mensaje, un muy feliz año 2023. Y el título de la reflexión es el siguiente: ¿el oráculo o la verdad para el 2023? Hemos comenzado un nuevo año y al comenzar un nuevo año se renuevan las expectativas, se renuevan también los proyectos. Deseamos siempre al poder compartir esa última noche del año que va terminando y comenzando el nuevo año. Solemos compartir nuestros deseos y buenos augurios para el año que comienza. Y cuando comienza un nuevo año es inevitable que muchos busquen conocer sobre el futuro y lo que pasará en este nuevo año, y recurren a horóscopos, recurren a predicciones que pueden realizar diferentes personas que practican este tipo de cosas. Hace poco ha finalizado un mundial y durante el mundial se le dio mucha importancia a los adivinos, a los astrólogos, tarotistas, para poder conocer qué sucedería, quién sería el campeón, qué equipos llegarían a instancias finales. Sin embargo, si hablamos de esto, tenemos que hablar del significado de la palabra oráculo, porque todo esto tiene que ver con la adivinación, con las predicciones. Y cuando hablamos de la palabra oráculo, como hemos citado en el título de esta reflexión, oráculo significa mensaje o respuesta que las pitonisas y sacerdotes daban en nombre de los dioses a las consultas y peticiones que los fieles les formulaban. Muchos seres humanos se aferran a esto, se aferran a el oráculo, buscan respuestas a sus inquietudes, buscan respuestas sobre el futuro, sobre cómo les irá en la vida, y recurren a los adivinos, que de esto habla cuando habla de pitonisas, está relacionado con la adivinación. Recurren también a la religión. Hoy encontramos a muchas congregaciones realizando proclamas proféticas, decretos, donde hay congregaciones que han proclamado para este año 2023 un año de unidad, un año de reconciliación, otros un año de misericordia, otros un año de prosperidad. Y coincide en todos los casos que los decretos, las proclamaciones que han hecho, son proclamaciones positivas, donde no encontramos nada negativo. Y muchos se aferran a este tipo de proclamas. Sin embargo, tenemos que ver lo que la Biblia enseña sobre esto. En Isaías 47, capítulo 12 y 13, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: usa ahora tus encantamientos, usa los conjuros que estuviste perfeccionando todos estos años. Tal vez te hagan algún bien. Tal vez puedan hacer que alguien te tenga miedo. Tanto consejo recibido te ha cansado. ¿Dónde están tus astrólogos, esos que miran a las estrellas y hacen predicciones todos los meses? El contexto de estos pasajes nos habla
sobre la caída de Babilonia, sobre la caída de una ciudad que estaba llena, poblada de este tipo de personas, de adivinos, de astrólogos, de personas que se encargaban de adivinar hacia el futuro y de dar respuesta, como lo expresaba en el significado de la palabra oráculo, a las inquietudes de la gente. Isaías capítulo 8, versículo 19 al 20, en la Nueva Traducción Viviente, también nos habla de algo similar a esto. Nos dice: tal vez alguien les diga, preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero, ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Otros, sin embargo, recurren a los muertos, recurren al espiritismo, consultan por medio de estos adivinos, por medio de astrólogos, por medio de hasta de personas religiosas, a personas que ya han muerto, para conocer también sobre el futuro, para recibir su ayuda. Sin embargo, el profeta Isaías claramente enseñaba que lo que se debía buscar eran las instrucciones y las enseñanzas de Dios, que debían buscar la palabra de Dios. Mientras hoy buscan muchas personas consultar a los astrólogos, a los adivinos, a los hechiceros, a los que hacen predicciones sobre el futuro para saber qué sucederá en este año 2023, la misma palabra de Dios, donde encontramos los pensamientos de Dios, esta palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, nos dice que no debemos buscar respuesta en el oráculo, no debemos buscar respuesta en personas que se dedican a la adivinación, a la astrología, sino que debemos buscar la palabra de Dios, debemos buscar los pensamientos de Dios, debemos buscar las profecías de Dios. Y el Señor nos habla en su palabra y nos da directivas para este año 2023. Y cuando hablamos de directivas para el año 2023, estamos hablando de la verdad. El Señor no es alguien que esté adivinando algo que puede o no llegar a suceder. El Señor nos dice exactamente lo que sucederá para el año que ha comenzado. Y vamos a ver 4 aspectos de Dios, donde Dios nos habla sobre la verdad. En primer lugar, Dios nos habla la verdad en su palabra para el pecador no arrepentido. ¿Qué le dice Dios al pecador no arrepentido? Le dice lo siguiente. Lucas 13, capítulo 3, versículo 3 al 5 en la Nueva Traducción Viviente. De ninguna manera, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Este es el mensaje de Dios para el pecador que persiste en el pecado, que sigue dándole la espalda a Dios, que no se arrepiente. El Señor
le habla en su palabra y le dice que si no se arrepiente va a perecer. No importa cómo se llame la persona, no importa su trayectoria, no importa su posición social. El Señor nos dice que aquellos que no se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios, van a perecer. El mensaje, la verdad de Dios, que no es algo que proviene de la adivinación, de la astrología, sino que proviene de su palabra, de la palabra escrita, de la palabra profética más segura, nos dice claramente, le habla al pecador no arrepentido que si no se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios, va a perecer. Juan 8:24 en la Nueva Traducción Viviente nos dice, por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Jesús se da a conocer como el yo soy, el que fui, el que soy y el que seré. Jesucristo no cambia. Las valoraciones de la sociedad en cuanto a las conductas cambian. Lo que era una conducta repudiable en el pasado, hoy tal vez en el presente no lo es. Por ejemplo, cuando hablamos del aborto, cuando hablamos de el asesinato de niños inocentes que están en gestación, si vemos hacia el pasado, era un delito totalmente condenable que merecía la cárcel. Pero hoy en nuestros días, por ejemplo en nuestro país, Argentina y en muchos otros países, ya es una conducta permitida y se le brindan facilidades a las personas, sobre todo a las mujeres, para que puedan terminar con el embarazo que ha comenzado y no ir a la cárcel. No es considerado un delito. Por tanto, vemos acá que esto no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él dice que morirán en sus pecados a menos que crean en Él. La verdad es una persona y se llama Jesús. Y Jesús acá nos habla claramente que si no creemos en Él, que es la verdad, vamos a morir en nuestros pecados. Ese es el mensaje para el pecador no arrepentido. Tal vez la adivinación, la astrología y la religión le puede decir a esa persona que viene un año de victoria, que viene un año de bendición, que viene un año de prosperidad material, que viene un año totalmente distinto al anterior que será mejor. Sin embargo, la palabra de Dios es clara y tiene que haber arrepentimiento y fe en Jesucristo para ese pecador no arrepentido. No vale de nada todo lo demás que él pueda escuchar y a lo que se pueda aferrar. En segundo lugar, también Dios le dice la verdad a la iglesia para este año 2023. Y cuando hablamos de la iglesia, podemos leer en la palabra de Dios. Cuando hablamos de la iglesia podemos leer en la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 9 al 13. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que mantenga firme hasta el fin, ese será salvo.
el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Claramente, el contexto de Mateo 24 nos habla de la inquietud que tenían los discípulos sobre el futuro, sobre lo que iba a suceder. Ellos querían saber sobre el futuro de su nación. Y Jesucristo va más allá y comienza a hablar de lo que vendría a nivel general. Jesucristo también en el Mateo 24 nos habla de que en el último tiempo el amor de muchos se enfriaría. El amor en la iglesia, en los creyentes, en los seguidores del Señor se enfriaría. Y esto traería como consecuencia traiciones, odios, engaño, todo tipo de cosas dañinas que contribuyen a que el amor se enfríe, a que el verdadero amor se enfríe. Hoy pareciera que vivimos en una sociedad llena de amor, porque existe una palabra llamada tolerancia. Y en consecuencia, si la sociedad es una sociedad tolerante, la iglesia también debe adaptarse a eso y ser tolerante. El problema es que la iglesia no puede ser tolerante con el pecado. Pero la iglesia ha comenzado a practicar la tolerancia al pecado. Y cuando hay tolerancia al pecado, hay traición, hay odio, hay muchas cosas que se dan lugar en las congregaciones y lleva a que el amor se enfríe, que el amor pierda el valor que debe tener, el amor de Dios. Esto es lo que le habló el Señor a la iglesia en Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5 nos dice: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. En la iglesia en Éfeso se había enfriado el amor a Dios en primer lugar. Y como consecuencia de eso, ya no se amaban entre los creyentes como al principio. Por eso Dios exhortaba, ordenaba a la iglesia que mirara hasta dónde había caído. Y para mirar hasta dónde había caído, tenía que mirar cómo era todo antes. Y el Señor le animaba a que se volviera e hiciera las primeras obras, porque estaba el riesgo de perder el candelabro de su lugar entre las iglesias, de dejar de ser luz hacia el mundo, de dejar de marcar la diferencia. Este año 2023 trae aparejado el enfriamiento del amor. Por eso el Señor le habla a la iglesia que haga las primeras obras, que vuelva a vivir una vida sacrificada, una vida entregada por el Señor y también por los hermanos. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos. El apóstol Juan también en Primera de Juan nos hablaba que así como Cristo también puso su vida por nosotros, nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. La iglesia no debe dejar que esto ocurra. Cada creyente debe analizarse a sí mismo y ver cuánto del amor de Dios hay en su vida. Y debemos volvernos al primer amor, a amar a Jesucristo con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza,
para también poder amar al prójimo como a nosotros mismos, poder amar de la manera correcta a la iglesia del Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, el Señor también nos trae la verdad para todo aquel que crea. Y Hechos capítulo 2, versículo 17 al 21 nos dice lo siguiente: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor, dice la palabra, y finaliza diciendo: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Los últimos días. En los últimos días el Espíritu Santo sería derramado. Y el Espíritu Santo es derramado sobre todo creyente. Por lo general, el bautismo en el Espíritu Santo, el derramamiento de este poder, ocurre en las personas después que han dado el paso del bautismo en las aguas, después que han entrado a una membresía de una iglesia local. Sin embargo, también tenemos antecedentes de que el Espíritu Santo vino antes del bautismo en las aguas, como ocurrió en Hechos 10 en la casa de Cornelio, donde el Espíritu Santo vino sobre los gentiles mientras Pedro predicaba el Evangelio. Esto ocurrió antes y después, lógicamente, porque es una de las ordenanzas de la iglesia, estos que recibieron la promesa del Espíritu Santo fueron bautizados en las aguas y se añadieron a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero vemos claramente que el Espíritu Santo puede venir antes o después de este acontecimiento. Porque si ponemos toda nuestra esperanza en Jesús, si creemos en Jesús de todo corazón, Dios está dispuesto a actuar inmediatamente en nuestra vida, con salvación para nuestra alma y también con derramamiento del Espíritu Santo, para poder predicar la palabra del Señor, predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, sin distinción de edades, porque el Espíritu Santo viene sobre los niños, jóvenes, ancianos. Esto es lo que dijo Jesús en Juan 7:37 al 39 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Jesús promete agua viva. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Esto es lo que prometió Jesús, el derramamiento del Espíritu Santo para aquel que tenga sed. Puede venir y beber, aquel que crea, que tenga sed de Dios, y de su corazón brotarán ríos de agua viva. ¿Tú crees en Jesucristo? El Espíritu Santo puede venir sobre ti inmediatamente. Con esto vemos el anhelo que hay en la tercera persona de la Trinidad de habitar en nosotros, de habitar en cada creyente. Por eso debemos buscar la promesa del Espíritu Santo, porque es
para todos aquellos que creen, para los que el Señor ha llamado. Y en cuarto lugar, la verdad de Dios para ti hoy, en este momento, en este preciso instante, es la siguiente. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2 nos dice, en la Nueva Traducción Viviente: como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Muchas veces la bondad de Dios se ha manifestado sobre las personas, las cuales en una primera instancia entregaron su vida a Cristo. Pero al salir de esa campaña, de esa iglesia, al apartarse de esa persona que les habló del Señor, les restaron importancia a eso y no quisieron perseverar en el camino del Señor. Sin embargo, si tú estás dentro de este grupo, hoy Dios te da una nueva oportunidad. Y si aún no has escuchado sobre la bondad de Dios, el Señor te dice que hoy es el día de salvación. Hoy, martes, es el día de salvación. En este momento, para ti, en este preciso momento. Marcos 11:9 nos dice en la traducción en lenguaje actual de la Biblia: y toda la gente, tanto la que iba delante de Jesús como la que iba detrás, gritaba: sálvanos, bendito tú que vienes en el nombre de Dios. Eso es lo que tú debes proclamar con tu boca y creerlo en tu corazón en este momento, en este preciso momento, hoy día. Sálvame, Señor. Sálvame, Jesús. Por eso te invito a orar de la siguiente manera. Señor Jesús, en este momento, en este preciso momento, que tú, Señor, me revelas que es el día de salvación, te pido perdón de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor. Te pido, Señor, que me salves, que me des vida eterna en este momento. Creo que eso es así. Creo, Señor, en que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Salvador, que tú eres el Señor. Por eso te recibo en mi vida. Recibo, Señor, la vida nueva que tú me das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has orado en este momento, Dios te ha salvado. Pero como te decía en el primer pasaje que leí de este cuarto punto, no desprecies la bondad de Dios. Si has recibido el regalo de la salvación, puedes ponerte en contacto con nosotros, hacer clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan en Facebook y puedes comunicarte, dejar tus datos y responderemos a tus inquietudes. Tú que quieres aprender más de Dios, más de lo que significa esta decisión. Como expresaba al principio, el mundo ofrece un oráculo, ofrece respuestas para este 2023 a través de adivinos, a través de una falsa religión. Pero Dios no te viene a traer eso. Dios te trae la verdad. La verdad es Cristo y está revelada en su palabra, en los pasajes que hemos leído, en las sagradas escrituras. Este es el mensaje del Señor para el año 2023. Y deseo de todo mi corazón que podamos obedecer al Señor en este año, porque también tenemos una promesa de que Cristo viene pronto y puede ser en este año 2023.
Por eso no debemos perder esa esperanza bienaventurada. Te habló el pastor Hugo Ramini, tu servidor, y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad a través de este medio del canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Que el Señor te bendiga, Señor bendiga a todos los que nos han escuchado y nuevamente les deseo un feliz 2023 para todos.